En el siglo I a.C., Roma era el epicentro de un vasto imperio sostenido por la esclavitud. Millones de hombres, mujeres y niños eran tratados como simples bienes, obligados a trabajar en condiciones inhumanas bajo el dominio de una élite despiadada. Sin embargo, un gladiador tracio llamado Espartaco desafió al poder romano y encendió la llama de la rebelión. Lo que comenzó como una fuga de esclavos en Capua se transformó en una guerra abierta que sacudió los cimientos de la República. Con un ejército de miles de seguidores, Espartaco humilló a las legiones romanas, venciendo una y otra vez a sus oponentes en el campo de batalla. Pero, ¿fue solo una revuelta espontánea o hubo intereses ocultos detrás de esta insurrección? ¿Qué conspiraciones pudieron haber influido en el curso de los acontecimientos? Acompáñanos a descubrir la historia de la última y más grande rebelión de esclavos en la antigua Roma, una lucha por la libertad que dejó una huella imborrable en la historia. En el siglo I a.C., la esclavitud era la base de la economía romana y los esclavos eran sometidos a un trato inhumano. En este contexto, en el año 73 a.C., un gladiador tracio llamado Espartaco lideró una de las revueltas más impactantes de la historia de Roma. La rebelión comenzó en Capua, cuando un grupo de gladiadores logró escapar de la escuela de lucha de Lentulio Batiato. Espartaco, junto con sus compañeros Crixo y Oenomaus, organizó la fuga y se refugiaron en el monte Vesubio, desde donde comenzaron a reclutar más esclavos y campesinos descontentos. Roma, al subestimar la amenaza, envió una pequeña fuerza para sofocar la revuelta, pero los rebeldes los derrotaron fácilmente. El ejército de Espartaco creció rápidamente, alcanzando entre 70.000 y 120.000 hombres. Se dividieron en grupos bajo el mando de diferentes líderes, con Espartaco tomando el liderazgo principal y Crixo al mando de un ala más radical que prefería saquear ciudades en lugar de huir de Italia. En el año 72 a.C., derrotaron a los ejércitos de los cónsules Publio Varinio y Lucio Helio Publicola, lo que puso en evidencia la incapacidad de Roma para controlar la situación. Espartaco intentó llevar a sus seguidores hacia el norte de Italia, con la esperanza de cruzar los Alpes y regresar a sus tierras de origen, pero muchos esclavos prefirieron quedarse en Italia, lo que generó divisiones dentro del movimiento. En el año 71 a.C., el Senado romano, desesperado por frenar la rebelión, encomendó la misión a Marco Licinio Craso, un general ambicioso y extremadamente disciplinado. Craso aplicó medidas drásticas, como la diezmación de sus propias tropas para imponer la disciplina y emprendió una estrategia de desgaste contra los rebeldes. Espartaco intentó dirigirse hacia Sicilia con la intención de provocar otra revuelta de esclavos en la isla, pero los barcos que esperaban nunca llegaron, posiblemente debido a una traición o una conspiración dentro de su propio grupo. Este fracaso forzó a Espartaco a replegarse hacia el sur, donde finalmente fue acorralado por el ejército de Craso. La batalla final tuvo lugar en Apulia, donde Espartaco y sus hombres fueron rodeados y enfrentaron una masacre. Se dice que Espartaco murió en combate, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Tras la victoria romana, Craso ordenó la crucifixión de 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, como advertencia para futuros levantamientos. A pesar de su derrota, la historia de Espartaco se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y un recordatorio del peligro que representaba la esclavitud para Roma. Existen teorías de que la rebelión no fue solo un movimiento espontáneo de esclavos, sino que pudo haber contado con el apoyo secreto de grupos políticos opuestos a la oligarquía romana, aunque no hay pruebas concluyentes. Lo cierto es que, aunque la rebelión fue sofocada, dejó una huella imborrable en la historia de Roma y en la lucha contra la opresión. La derrota de Espartaco marcó el fin de la Tercera Guerra Servil, pero su impacto trascendió el campo de batalla. La brutal represión de Craso envió un mensaje claro a todos los esclavos del imperio: cualquier intento de rebelión sería aplastado con extrema violencia. Sin embargo, la revuelta también expuso la vulnerabilidad de Roma y la dependencia excesiva de la esclavitud, lo que llevó a cambios graduales en la administración y distribución de la mano de obra. A lo largo de los siglos, la historia de Espartaco ha sido reinterpretada como un símbolo de resistencia contra la opresión. Escritores antiguos como Apiano y Plutarco relataron su gesta,
mientras que en la era moderna ha inspirado novelas, películas y movimientos políticos. A pesar de su aparente fracaso, la rebelión liderada por Espartaco puso de manifiesto una verdad innegable. Cuando la opresión es extrema, incluso los más desfavorecidos pueden desafiar a los imperios más poderosos. La rebelión de Espartaco fue la última gran insurrección de esclavos en la historia de Roma, pero su legado perduró como un recordatorio de la fragilidad del sistema esclavista. Aunque la República sofocó la revuelta, los problemas internos continuaron, y menos de un siglo después, el imperio reemplazaría la estructura política de Roma. La figura de Espartaco, aunque temida por los romanos de su tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad en la posteridad. La brutal represión no eliminó el descontento entre los esclavos, pero sí evitó futuras revueltas de la misma magnitud. Con el tiempo, Roma comenzó a depender más de colonos y trabajadores libres en lugar de una fuerza laboral enteramente esclava, aunque la esclavitud siguió siendo una parte central de la economía imperial. A lo largo de la historia de Espartaco ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones, convirtiéndose en un símbolo revolucionario para movimientos sociales y políticos. Desde la antigüedad hasta la actualidad, su lucha ha sido vista como una de las primeras grandes rebeliones contra la opresión, recordando que incluso el imperio más poderoso puede ser desafiado por aquellos que buscan la libertad.